Yvette Baxter colocó con cuidado la botella de aceite de lavanda en el estante y dio un paso atrás, evaluando el aspecto general de la vitrina. El sol de la mañana entraba a raudales por las puertas de cristal de su tienda, haciendo brillar los frascos de color ámbar y cobalto. El laboratorio y tienda de esencias de Main Street, en Chesapeake, se había convertido en su segundo hogar en los últimos 6 años. Técnicamente, el primero seguía siendo la casa de campo en las afueras donde vivía con su marido, Wesley, aunque ahora solo compartían un techo y un buzón. El timbre de la puerta principal tintineó, e Yvette se dio la vuelta con una sonrisa profesional que se volvió genuina al ver a su ayudante Tegan. «Buenos días». Tegan colocó 2 tazas de café sobre el mostrador. «Un expreso doble para ti y un americano para mí». «¿Cómo fue la reunión de ayer con los vendedores?» Yvette dio un sorbo a la bebida caliente y cerró los ojos con satisfacción. «Conseguí un descuento en aceite de rosa mosqueta y onagra. Y sí, la reunión con el distribuidor se había reprogramado para la semana que viene». Tegan, una mujer pelirroja de unos 30 años con un ramillete de pecas, fue la primera empleada que Yvette contrató cuando su negocio empezó a expandirse. Con 2 años de experiencia en el sector farmacéutico, Tegan demostró ser un activo inestimable. Sabía química, sabía comunicarse con los clientes y compartía la pasión de Yvette por los ingredientes naturales. Bueno, casi naturales. A veces, para abaratar la producción o alargar la vida útil, Yvette hacía ajustes en los ingredientes que no siempre se reflejaban en las etiquetas. «Hoy tenemos 3 consultas». Tegan abrió la agenda del mostrador. «A las 10, a las 2 y a las 4. Las 2 primeras son habituales, y la tercera es una chica nueva que quiere una gama personalizada para pieles sensibles». Yvette asintió y se dirigió a la trastienda que le servía de laboratorio y despacho al mismo tiempo. Filas ordenadas de tarros de materias primas, balanzas, tazas medidoras y mezcladores ocupaban la mayor parte del espacio. En un rincón había un escritorio con un ordenador, lleno de papeles, catálogos y muestras de envases. Su negocio empezó como un hobby. Tras formarse como esteticista, Yvette experimentó con cremas y mascarillas caseras, que regalaba a sus amigas en vacaciones. Las buenas críticas le llevaron a hacer sus primeros pedidos y a crear su propia marca. Ahora, 6 años después, Essence tenía una reputación de cosmética orgánica de lujo, hecha a mano que era conocida no solo en Chesapeake, sino también en las ciudades vecinas. Yvette encendió el ordenador y abrió la hoja de fórmulas, comprobando los ingredientes para las próximas consultas. Intentaba no pensar en el hecho de que, hacía apenas una semana, un proveedor había insinuado que se estaban llevando a cabo controles de certificación de cosméticos en la región. Essence se posicionaba como una marca 100% ecológica, pero Yvette conocía bien los conservantes sintéticos que a veces se añadían a los productos. Pequeñas cantidades, inofensivas, casi. Pequeños compromisos como ese eran necesarios para la supervivencia del negocio. El teléfono vibró, distrayéndola de sus pensamientos. Un mensaje de Wesley. «Llego tarde esta noche. No me esperes levantada con la cena». Yvette sonrió, como si lo hubiera estado esperando. En los últimos 2 años, sus cenas juntos se podían contar con los dedos de una mano. Su matrimonio había parecido prometedor. Wesley, un pedante inspector de seguridad alimentaria, la había atraído por su fiabilidad y su atención al detalle. Se conocieron en una conferencia sobre seguridad medioambiental en la que Yvette buscaba información para su incipiente negocio. Wesley, tranquilo y juicioso, daba la impresión de ser un hombre con el que podrían labrarse un futuro estable. Pero los años habían demostrado que la estabilidad degeneraba en rutina y luego en fría convivencia. Yvette colgó el teléfono sin dignarse a contestar el mensaje. 5 años de matrimonio, y los 2 últimos como compañeros de piso,
No podía precisar el momento exacto en que las cosas empezaron a desmoronarse. Tal vez fuera su constante reciclaje cuando el negocio estaba empezando a despegar, o su ascenso hace 3 años, cuando los viajes de trabajo le ocupaban más tiempo. O tal vez era solo la falta de ese sentimiento profundo que podía resistir la prueba del tiempo. Antes se preguntaba dónde había estado y por qué se había retrasado. Ahora no le importaba. Le preocupaba más saber cuándo podría ahorrar lo suficiente para comprar la tienda. El alquiler actual se estaba comiendo una buena parte de los beneficios. El timbre volvió a sonar, marcando la llegada del primer cliente. Yvette respiró hondo, se obligó a sonreír y salió a la zona de ventas. La profesionalidad por encima de todo. Por la tarde, después de un día de éxito con 3 kits personalizados vendidos y 2 pedidos al por mayor de balnearios, Yvette se sentía agradablemente cansada. Envió a Tegan a casa temprano y se quedó sola para terminar el inventario y preparar el pedido a los proveedores. El timbre de su teléfono personal rompió el silencio. En la pantalla parpadeó el nombre de Roark Price. La calidez invadió su cuerpo cuando contestó. «Hola», se suavizó la voz de Yvette. «Hola, preciosa», se oyó una sonrisa en su voz grave. «¿Cómo te ha ido el día?» «Productivo. Acabo de terminar con los clientes. Puedes pasarte de camino a casa. Tengo muestras de ese nuevo aceite de neroli que querías ver». Roark era proveedor de aceites esenciales y extractos botánicos exóticos. Habían trabajado juntos durante casi un año, pero en los últimos 3 meses su relación había ido mucho más allá de lo profesional. Yvette sabía que estaba jugando a un juego peligroso. Engañar a su marido con un socio podía tener consecuencias desastrosas tanto para su matrimonio como para su negocio. Pero junto a Roark se sentía viva, deseada, comprendida. Todo lo que no había sentido cerca de Wesley en mucho tiempo. «Me pasaré», dijo con firmeza. «Estaré allí dentro de 1 hora. Allí estaré». Yvette se desconectó y miró el anillo de boda que llevaba en la mano, una fina alianza de oro que parecía pesar más cada día. Últimamente había pensado a menudo en el divorcio, pero siempre encontraba razones para posponerlo. Hábito, miedo a ser juzgada, reticencia a dividir los bienes, posibles dificultades con el negocio si Wesley empezaba a indagar en Essence. Cerró los últimos archivos del ordenador, apagó las luces del laboratorio y salió a la planta de ventas para cerrar la puerta principal. En ese momento sonó el timbre y una joven apareció en el umbral. Yvette reprimió su irritación. La jornada laboral había terminado y tenía prisa por ver a Roark. «Lo siento, ya estamos cerrando», dijo con la mano en el interruptor de la luz. La mujer, delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta, no se movió. «¿Es usted Yvette Baxter?», preguntó, mirando directamente a Yvette a los ojos. «Sí», Yvette frunció el ceño. «¿Nos conocemos?» «No», se adelantó la mujer. «Pero tengo algo de lo que hablar con usted. Un asunto privado». Algo en el tono de la desconocida hizo recelar a Yvette. Pensó que podría tratarse de un cliente descontento o de un funcionario de la autoridad que se había enterado de sus pequeñas irregularidades en la alineación. «Soy Adelia Hatch», continuó la mujer, y su nombre no le dijo nada a Yvette. «Y tenemos que hablar sobre su marido». Yvette se quedó paralizada, sorprendida por el giro inesperado. ¿Sobre Wesley? ¿Qué podía saber esta mujer sobre su marido? ¿Y por qué había venido aquí y no a su despacho? «Pase», dijo finalmente Yvette, señalando la puerta que daba a la trastienda. «Hablemos en mi despacho». Adelia asintió y se adelantó, con un gran sobre de papel grueso en la mano. La expresión de su rostro era decidida, casi triunfal, lo que hizo que Yvette sintiera un escalofrío de ansiedad. Cerró la puerta principal de la tienda y siguió a la desconocida, preguntándose cómo afectaría esta inesperada visita a sus planes para la noche y a su vida en general.
Yvette señaló a Adelia la silla frente a su escritorio y tomó asiento en el sillón de cuero. Las mujeres se estudiaron en silencio durante unos segundos. Adelia Hatch era más joven de lo que parecía a primera vista, probablemente algo más de 25 años. Vestía con sencillez pero con pulcritud. Vaqueros, blusa blanca, cazadora vaquera, sin maquillaje, solo con una excitación nerviosa, casi febril, en la mirada. Así que Yvette fue la primera en romper el silencio, intentando hablar con calma. «¿Querías hablar de mi marido? ¿Hizo Wesley algo malo en su departamento? Es el inspector de seguridad alimentaria, por si te has equivocado de lugar con una queja». Adelia entornó ligeramente los ojos y dejó el sobre la mesa. «Oh, definitivamente estoy en el lugar correcto», respondió con una emoción apenas contenida. «Sé quién es Wesley Baxter. Lo sé muy bien». Hizo una pausa teatral, esperando una reacción, pero Yvette se limitó a mirarla con educado interés, como si fuera una clienta especialmente exigente. «¿No me preguntas de qué lo conozco?», preguntó Adelia con un deje de decepción. «Supongo que tú misma me lo dirás», respondió Yvette con calma mirando el reloj de pared. El tiempo pasaba y Roark la estaba esperando. Aquel extraño encuentro empezaba a ponerla nerviosa. Adelia abrió lentamente el sobre y sacó varias fotografías satinadas. Las extendió sobre la mesa en abanico, girando las imágenes hacia Yvette. «Trabajo en la oficina de correos de Old Mill», dijo, observando el rostro de Yvette. «Allí nos conocimos hace casi un año. Su marido venía a menudo a enviar informes y muestras». Yvette echó un vistazo a las fotografías. Mostraban a Wesley y a la mujer, Adelia, juntos en diversos lugares, en un café, en un parque, a la entrada de algún hotel. En algunas de las fotos estaban cogidos de la mano, en otras se besaban. Yvette sintió un ligero pinchazo, no de celos, sino más bien de irritación. Así pasaba él las horas extras. «Llevamos saliendo 9 meses», continuó Adelia, aún esperando una reacción violenta. «Dijo que vuestro matrimonio era solo sobre el papel, que llevaban mucho tiempo viviendo como extraños». Yvette asintió, sin dejar de mirar las fotos. «En eso no mentía», miró a Adelia. «Pero, ¿por qué has venido a verme? ¿Quieres una bendición?». Adelia se quedó confusa durante un segundo. Estaba claro que no esperaba tanta calma, pero se recuperó rápidamente y sacó otra foto del sobre. Esta vez era una ecografía. «Estoy de 13 semanas», dijo desafiante. «Es el bebé de Wesley». Yvette estaba realmente sorprendida. Tomó la ecografía y observó detenidamente el contorno borroso del embrión. Embarazo. ¡Qué sorpresa! Así que Wesley no solo tenía una aventura, sino que había logrado concebir un hijo. «¿Estás segura de que es el padre?», preguntó Yvette, devolviéndole la fotografía. Adelia se sonrojó de rabia. «Completamente. No me acuesto con cualquiera, a diferencia de...». Se interrumpió, pero el significado estaba claro. «A diferencia de mi marido», terminó Yvette con una risita. «No estoy en desacuerdo». Adelia volvió a sentirse confusa. La mujer de éxito y bien peinada que tenía delante no reaccionaba como ella esperaba. Ni lágrimas, ni gritos, ni amenazas. Solo una extraña calma, casi indiferente, como si estuvieran hablando del tiempo y no de adulterio y de un hijo fuera del matrimonio. «No lo entiendes», se inclinó Adelia hacia adelante. «He venido a decirte que Wesley estará conmigo y con nuestro bebé. Prometió dejarte en cuanto le dijera que estaba embarazada». «¿Cuándo se lo dijiste?», preguntó Yvette. «Hace 3 días. ¿Qué te dijo?». La vacilación de Adelia fue más elocuente que cualquier palabra. Dijo que necesitaba tiempo, que era complicado». Yvette asintió. Típico de Wesley, evitar las decisiones directas y la responsabilidad. «Ya veo», se reclinó en la silla. «Así que, ¿has venido porque tarda en cumplir sus promesas?». «He venido a decirte que será mejor que te apartes de nuestro camino». La voz de Adelia era acerada.
Wesley debería estar con la madre de su hijo, es lo correcto. Yvette estuvo a punto de reírse, pero se contuvo. Aquella chica parecía creer de verdad que Wesley abandonaría su vida establecida para irse con ella. La ingenuidad rayaba en la estupidez. «Adelia», dijo Yvette en voz baja, «siento decepcionarte, pero conozco a mi marido. Nunca toma medidas drásticas. Siempre elige la opción que le resulta más cómoda, y un divorcio y un nuevo bebé es muy incómodo». Algo en el tono de Yvette hizo recelar a Adelia. «¿No estarás disgustada?», preguntó incrédula. «¿Por la aventura?». Yvette se encogió de hombros. «Wesley y yo somos prácticamente extraños desde hace 2 años. Él ha llevado su vida, yo la mía. Pero seguís juntos. Por costumbre, por conveniencia. Ninguno de los dos tenía motivos suficientes para cambiar». Yvette echó un vistazo a la ecografía. «Hasta hoy». Adelia entornó los ojos tratando de ver a dónde quería llegar la mujer. «¿Así que vas a dejar que se vaya?». «No creo que quiera que lo dejen marchar». Yvette volvió a meter las fotos en el sobre. «Probablemente Wesley esté intentando ambas cosas. Mantener el matrimonio intacto y seguir involucrado en la vida de su hijo de alguna manera. Créeme, conozco al hombre desde hace 5 años». Adelia negó con la cabeza, claramente no dispuesta a aceptar esa hipótesis. «No, él me quiere. Él mismo dijo que quería un hijo, pero tú siempre has estado demasiado ocupada con tus negocios». Su voz se endureció. «Hablando de negocios, ¿qué crees que le pasaría a tu Essence si los clientes descubrieran que tus productos 100% orgánicos están llenos de productos sintéticos? Eso es lo que pasaría». Yvette se puso tensa. Así que Wesley le había contado a su amante los pequeños trucos del negocio. Esto se estaba poniendo serio. «¿A qué te refieres?», preguntó con cautela. «No finjas», sentenció Adelia con ventaja. «Wesley me lo ha contado todo. Es el inspector de seguridad alimentaria, ¿recuerdas? Tiene acceso a la base de datos de los fabricantes. Sabe qué ingredientes pides y que no coinciden con lo que aparece en tus bonitas etiquetas». Yvette se reprendió interiormente. Siempre había sabido que Wesley tenía acceso a esa información, pero ingenuamente había supuesto que no le importaban sus asuntos. Obviamente, se equivocaba. «¿Y tú qué quieres?», preguntó sin rodeos. «¿Dinero?». «Te quiero fuera de la vida de Wesley», se inclinó Adelia. «Divórciate de él en silencio. Deja que se vaya conmigo y con nuestro bebé. Así tus secretitos seguirán siendo secretos». Yvette guardó silencio, evaluando la situación. La conversación había dado un giro inesperado. Por un lado, el chantaje era desagradable e incluso peligroso para su negocio. Por otro, si aquella chica le ofrecía el divorcio como condición para guardar silencio, entonces le estaba ofreciendo exactamente lo que la propia Yvette había estado pensando durante los últimos meses. «Sabes, Adelia», dijo Yvette lentamente, «me malinterpretas. No me aferro a Wesley. Y si crees que vas a arruinarme la vida con esas fotos y amenazas, te equivocas». Se levantó y se dirigió al pequeño bar que había en un rincón del despacho. Sacó 2 vasos de chupito y una botella de tintura de enebro de su propia cosecha. «¿Quieres un poco?», le ofreció a una atónita Adelia. «Es una tintura de hierbas sin alcohol. Dicen que es buena para el estrés». Adelia asintió, confusa por el cambio de tono. Yvette sirvió el líquido en vasos de chupito y entregó uno a su inesperada invitada. «Por el candor». Levantó el vaso y bebió un sorbo. Adelia miró la tintura con desconfianza, pero bebió un sorbo. El sabor era ácido, pero agradable. «Agradezco tu franqueza, Adelia», continuó Yvette, volviendo a su asiento. «Y ya que estamos teniendo una conversación franca, yo también lo seré. Nuestro matrimonio con Wesley fue una farsa hace mucho tiempo. La única razón por la que seguimos juntos es la inercia. Llevo mucho tiempo pensando en el divorcio, pero seguía aplazando esta conversación». Dio otro sorbo a su tintura.
Así que la noticia de que estás embarazada es más un regalo que un golpe. Ahora tengo una buena razón para poner fin de una vez a esta relación sin sentido. Adelia parecía completamente confusa. ¿Estás contenta?, preguntó incrédula. Contenta no es la palabra adecuada. Yvette hizo girar el vaso de chupito entre sus dedos, pensativa. Digamos que estoy aliviada. Y sí, voy a pedir el divorcio. No porque me estés chantajeando, sino porque hace tiempo que quiero hacerlo. Adelia frunció el ceño, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. ¿Y qué hay de la amenaza de exposición? Puedo destruir tu negocio con una llamada a las autoridades reguladoras. Podrías, asintió Yvette con calma. ¿Pero por qué? ¿Qué ganas con ello? Si tu objetivo es conseguir a Wesley, ya lo has conseguido. No voy a luchar por él. Hizo una pausa y miró a Adelia con atención. Además, piensa en el futuro. Si Wesley me deja por ti, tendrá que pagar una pensión alimenticia. Y si mi negocio se destruye, habrá mucho menos dinero. Dudo que eso le convenga. Adelia guardó silencio, digiriendo lo que había oído. No era el escenario que había ensayado frente al espejo. Esperaba lágrimas, rabietas, intentos desesperados de aferrarse a su marido. Estaba preparada para un enfrentamiento violento. Pero esta mujer, esta fría y calculadora Yvette Baxter, en lugar de resistirse, le estaba dando las gracias por acostarse con su marido. «Eres extraña», dijo finalmente Adelia. Yvette sonrió. «Tal vez. O simplemente práctica. Verás, dejé de querer a Wesley hace mucho tiempo. Quizá nunca lo quise de verdad. Había sido cómodo, fiable, predecible. Pero con el tiempo, esas cualidades dejaron de compensar la falta de pasión y comprensión. Dio un último sorbo a su tintura. Y te diré una cosa, Adelia. Wesley no es el hombre que tú crees. Nunca lo dejaría todo por amor. Buscará la salida más segura y menos costosa emocionalmente. Incluso si yo pidiera el divorcio, él daría largas, regatearía cada detalle, intentaría negociar las mejores condiciones para él. «Te equivocas», dijo Adelia con obstinación, pero su voz ya no era tan segura como antes. «Él me quiere, y querrá a nuestro hijo». «Eso espero», dijo Yvette en voz baja. «Lo espero sinceramente, por tu propio bien». Miró el reloj. Su cita con Rourke ya se había cancelado irremediablemente. «Bueno, creo que los dos necesitamos algo de tiempo para pensarlo». Se levantó, dando por terminada la conversación. «No le contaré a Wesley lo de tu visita, que se anime a contarme lo del bebé. Mientras tanto, déjame tu número de teléfono. Puede que tengamos que volver a hablar». Adelia sacó lentamente la tarjeta postal del bolsillo y le dio la vuelta, escribiendo su número en el reverso. «¿De verdad vas a pedir el divorcio?», preguntó aún incrédula. «Lo haré», asintió Yvette. «Como te he dicho, me has hecho un favor. Ahora tengo una razón innegable para poner fin a este matrimonio, y créeme, no dudaré en utilizarla». Adelia se levantó y recogió el sobre con las fotografías. Se sentía extrañamente desanimada, como si hubiera ganado una batalla que no había ganado. «Sabes, cuando vine aquí, pensé que iba a arruinarte la vida», admitió. «Y en lugar de eso, puede que me hayas ayudado a empezar una nueva». La acompañó Yvette hasta la salida de la tienda. «Buena suerte, Adelia. Con el bebé y con Wesley. Creo que la vas a necesitar». Cuando la puerta se cerró tras Adelia, Yvette respiró hondo y se apoyó en la pared. Solo ahora, a solas, se permitió mostrar emociones. No de pena o desesperación, sino más bien de rabia silenciosa hacia Wesley, que no solo la había engañado, sino que había utilizado su información profesional para averiguar los detalles de su negocio. Y, por supuesto, irritación consigo misma por haber permanecido tanto tiempo en aquel matrimonio vacío. Sacó el teléfono y marcó el número de Rourke. «Hola», dijo cuando él contestó. «Siento no haber llegado. Tuve una visita inesperada. Supongo que pronto seré una mujer libre».
Yvette tardó casi 40 minutos en llegar a casa. Condujo más despacio de lo habitual, pensando en la próxima conversación con su marido. Cuando Adelia se marchó, Yvette llamó a Roark y le explicó brevemente la situación. Le ofreció ir a su casa, pasar la noche, aplazar la desagradable conversación hasta mañana, pero ella se negó. Cuanto más lo pospusiera, más difícil le resultaría empezar. Yvette se sorprendió al ver el coche de Wesley en la entrada de su casa de 2 plantas, en un tranquilo barrio de Chesapeake. Así que la noticia de que se había retrasado en el trabajo era mentira. ¿Había estado con Adelia y luego ella había ido directamente a Essence? ¿O tal vez estaba viendo a otra persona? Este último pensamiento no le causó celos a Yvette, sino una risita amarga. ¿Qué importaba con quién pasara el tiempo? Aparcó y apagó el motor, pero no tenía prisa por salir del coche. Las farolas ya estaban encendidas, proyectando un cálido resplandor sobre el cuidado césped y las fachadas de las casas vecinas. Su barrio estaba considerado uno de los mejores de Chesapeake. Tranquilo, seguro, con buenas escuelas cerca, el lugar perfecto para una familia. Irónico, teniendo en cuenta que su familia solo existía sobre el papel. Finalmente, respirando hondo, Yvette salió del coche y se dirigió a la casa. La puerta estaba abierta, un descuido que Wesley no solía permitirse. Dentro olía a algo frito. Yvette atravesó el pasillo hasta la cocina y encontró a su marido en los fogones. Estaba asando filetes, algo poco frecuente teniendo en cuenta que ella solía ser la que cocinaba cuando tenía tiempo y ganas. «Llegas pronto», comentó Wesley sin volverse. «Creía que llegarías tarde a la tienda, como de costumbre». «Cambio de planes», respondió Yvette, dejando el bolso sobre una silla. «No esperaba verte en la cocina, sobre todo después de recibir el mensaje de que llegarías tarde». Wesley se volvió hacia ella. Alto, con la barba bien recortada y las sienes calvas, seguía siendo un hombre atractivo a sus 36 años. Pero su rostro, que antes había parecido tan abierto y sincero a Yvette, ahora parecía receloso. «Terminé antes de lo que pensaba», se encogió de hombros. «Pensé en hacer la cena. Hacía tiempo que no comíamos juntos». Yvette asintió, observando sus movimientos. Wesley parecía tenso, aunque intentaba disimularlo. Daba la vuelta a los filetes, añadía especias, comprobaba la guarnición. Todo con un cuidado exagerado, como si el destino del mundo dependiera de la correcta cocción de la carne. «¿Pasa algo?», preguntó, dándose cuenta de que ella lo miraba fijamente. «Adelia Hatch ha venido a verme hoy», dijo Yvette sin rodeos, decidiendo no tirar del gato por la cola. Wesley se quedó inmóvil y dejó caer la espátula. Ella vio cómo se agachaba lentamente, la recogía y la colocaba en el borde de la olla. Luego cerró el gas debajo de la sartén antes de volverse hacia su mujer. «¿Adelia?», intervino con fingida incomprensión. «¿Quién es?». Yvette negó con la cabeza. «No nos humilles a los dos, Wesley. Me enseñó las fotos, los dos juntos, y la ecografía». La cara de Wesley cambió. De la incomprensión fingida pasó a la cautela y luego al cálculo. Estaba pensando cuál era la mejor manera de manejar la situación. «¿Nos sentamos?», sugirió, señalando la mesa del comedor. Yvette tomó asiento en silencio. Wesley se sentó frente a ella, cruzando las manos. «No es lo que piensas», empezó la frase habitual. «¿Ah, sí?». Yvette enarcó una ceja. «¿Así que no te has acostado con esta mujer? ¿No está embarazada de ti? ¿No has salido con ella durante 9 meses a mis espaldas?». Wesley suspiró, dándose cuenta de que era inútil negarlo. «De acuerdo», admitió. «Sí, salía con Adelia. Pero eso no significa nada, Yvette. Es solo atracción física. Tú y yo no hemos intimado desde hace mucho tiempo, siempre estás ocupado con tus negocios». «No te atrevas a echarme la culpa a mí», le cortó Yvette con dureza. «Si había algo malo en nuestro matrimonio, podías haberlo dicho directamente, o pedir el divorcio. En lugar de eso, elegiste el engaño».
Wesley apretó los labios. No quería el divorcio. Y ahora tampoco. Tenemos una bonita casa, una vida asentada. ¿Y el bebé? Lo interrumpió Yvette. Adelia dijo que de 13 semanas. ¿Es tu bebé? Wesley bajó la mirada hacia sus manos. Eso dice ella, confirmó a regañadientes. Pero no puedo estar seguro. Siempre hemos sido precavidos. Dios, sacudió Yvette la cabeza. ¿Tú también niegas la paternidad? No la niego, se defendió Wesley. Solo digo que va a llevar algún tiempo aclarar las cosas. La prueba de ADN después del parto. Adelia cree que vas a abandonarme y a criar a este bebé con ella, lo interrumpió Yvette. Se acercó amenazadora, pensando que me arruinaría la vida con la noticia. Wesley parecía realmente sorprendido. ¿Amenazas? ¿Qué clase de amenazas? Sabe lo de mis bio con fórmulas cosméticas. Yvette observó atentamente la reacción de su marido. ¿Y cómo iba a saberlo si no era por ti? Wesley empezó a negarlo, pero se rindió ante su mirada. Puede que haya mencionado algo en la conversación. No pensé que ella lo usaría en tu contra. Así que hablaste de mis asuntos con tu amante. Yvette sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Usaste información confidencial para averiguar los detalles de mis envíos y trenes? Solo intentaba ayudar. Wesley levantó las manos en un gesto protector. Para advertirle de posibles inspecciones, para decirle cómo saltarse algunas de las formalidades, y luego decidió compartir esa información con la mujer con la que se acostaba a mis espaldas. Terminó Yvette por él. Una gran ayuda, no puedo decir. Hubo una larga pausa. Wesley parecía confuso, como si no entendiera cómo la conversación había tomado un cariz tan desagradable. Yvette lo miró y se preguntó cómo había podido vivir 5 años con aquel hombre y no ver su verdadera naturaleza, egoísta, cobarde, hipócrita. «Quiero el divorcio», dijo finalmente. ¿Qué? Wesley parecía realmente sorprendido. ¿Por un error? Yvette, no puedes hablar en serio. Todos tenemos nuestros momentos de debilidad. Te quiero, no voy a dejarte por Adelia. ¿Y el bebé?, preguntó Yvette. Está esperando tu bebé, Wesley. Ya se nos ocurrirá algo, se apresuró a decir. Te ayudaré económicamente, por supuesto. Quizá lo vea de vez en cuando, pero nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio se acabó, le cortó Yvette. Para ser sincera, hacía mucho tiempo que no lo estaba. Solo compartíamos un techo. Eso no es verdad, objetó Wesley, y había auténtico resentimiento en su voz. Teníamos un buen matrimonio, estable, fiable, quizá no tan apasionado como el primer año, pero ¿no es eso normal? Todas las parejas pasan por eso. Yvette negó con la cabeza, asombrada de su capacidad para distorsionar la realidad. Las parejas normales hablan entre ellas, Wesley. Comparten problemas, alegrías, planes. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? No sobre facturas, no sobre la compra de un nuevo cortacésped, sino sobre algo real. Wesley vaciló, obviamente incapaz de encontrar una respuesta. Exacto, continuó Yvette. Nos convertimos en compañeros de piso, nada más. Y sabes una cosa, también es culpa mía. Dejé que ocurriera porque era más fácil seguir la corriente que cambiar las cosas. Pero ahora tengo una razón. Una buena razón. Wesley se ha quedado pálido. No puedes coger 5 años de matrimonio y destruirlo. Le tembló la voz. Cometí un error, lo admito, pero estoy dispuesta a enmendarlo. Podemos ir a un terapeuta de parejas, empezar a pasar más tiempo juntos. ¿Y Adelia?, preguntó Yvette. Le prometiste que me dejarías en cuanto te dijera que estaba embarazada. Ella misma me lo dijo. Wesley apartó la mirada. Puede que dijera algo así en el calor de la pasión, pero eso no significa que realmente quisiera dejarte. Adelia fue solo una aventura, nada serio. ¿Serio? Yvette se echó a reír. Wesley, está embarazada. Ya no puede ir en serio. Escucha. Wesley se inclinó sobre la mesa, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírlos. Adelia es una buena chica, pero un poco ingenua,
y un poco demasiado romántica. Se le ha metido en la cabeza que vamos a vivir felices para siempre. Pero nunca planeé arruinar nuestro matrimonio por ella. Así que solo la estabas utilizando, concluyó Yvette. Prometiendo cosas que no tenías intención de cumplir, solo para llevártela a la cama. Eso no es verdad, protestó Wesley. Siento algo por ella, pero no tan fuertes como los que siento por ti. Yvette sacudió la cabeza sintiendo una creciente repugnancia. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, dijo. No siento celos, en absoluto. Solo estoy asqueada. Tus mentiras, tu hipocresía. ¿Con qué facilidad me traicionaste no solo a mí, sino a ella? Se levantó de la mesa. Recoge tus cosas, Wesley. Quiero que te vayas. Esta noche. ¿Qué? Él también se levantó de un salto. No puedes echarme de mi propia casa. Nuestra casa, le corrigió Yvette. La que compramos juntos. Y sí, puedo pedirte que te vayas. ¿O prefieres que me vaya yo? Nadie se va a ir a ninguna parte, dijo Wesley con terquedad. Tenemos que hablarlo con calma, como adultos. Encontrar un compromiso. ¿Qué clase de compromiso, Wesley?, preguntó Yvette con cansancio. ¿Vivirías conmigo y saldrías con ella? ¿O viviremos los tres bajo el mismo techo? ¿Cuál es tu compromiso? Wesley vaciló, claramente poco preparado para la pregunta. No lo sé, admitió por fin. Pero el divorcio es demasiado drástico. Piensa en las consecuencias. Sobre el dinero, sobre la casa, sobre tu negocio. Yvette se puso tensa. ¿Cómo que mis negocios? Wesley hizo un gesto indefinido con la mano. Bueno, ya sabes, si se inicia el proceso de divorcio, saldrán a la luz muchas cosas, finanzas, bienes. Tu esencia también estará bajo la lupa y teniendo en cuenta algunos de los matices en tu producción. No terminó, pero el punto estaba claro. Era una amenaza velada. Si ella insistía en divorciarse, él usaría su información comercial en su contra. Así que es así, dijo Yvette en voz baja. ¿Chantaje? No, no, no. Wesley parecía ofendido. Solo digo que sería mejor para los dos seguir casados, para evitar problemas y gastos innecesarios. Yvette lo miró y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el hombre honesto y de principios con el que se había casado? ¿O nunca había existido solo este manipulador calculador y mezquino? ¿Sabes?, dijo tras una pausa. Adelia tenía razón en una cosa. Tienes el poder de arruinar mi negocio, pero se equivocaba en lo otro. No tengo miedo de perderte, y si el precio de la libertad es la esencia, bueno, pensaré si merece la pena. Wesley parecía confuso. ¿De qué estás hablando? ¿De qué libertad? De ti, Wesley, sonrió Yvette con tristeza. De esta farsa que llamamos matrimonio, de tus mentiras y manipulaciones. Se dirigió a las escaleras. Voy a recoger tus cosas. Si no quieres hacerlo tú, lo haré yo. Tienes una hora para decidir a dónde vas. Adelia, el hotel, tus padres, no me importa. Pero no te quedarás aquí esta noche. No puedes hacer esto. Wesley la siguió, agarrándola del brazo. Esta es mi casa tanto como la tuya. Yvette le soltó la mano. Entonces me iré, dijo con calma. Si insistes, puedo pasar la noche en casa de un amigo o en casa de Roark. ¿Roark? Wesley frunció el ceño. ¿Tu proveedor? Sí, asintió Yvette. Mi proveedor y amante. Desde hace 3 meses. Wesley se quedó paralizado, mirándola con incredulidad. ¿Tú qué? No eres la única que ha encontrado consuelo a su lado. Yvette se encogió de hombros. La diferencia es que yo no le hice falsas promesas ni hablé con él de tus secretos comerciales. Wesley se puso pálido y luego enrojeció de ira. ¿Me has engañado? Todo el tiempo que has estado acusándome has sido tú mismo. No tergiverses las cosas, le cortó Yvette. Empecé a salir con Roark hace poco tiempo, y no te estaba acusando, solo constataba un hecho. Te acostaste con otra mujer, la dejaste embarazada,
Compartiste con ella información confidencial sobre mis negocios y ahora intentas chantajearme para mantener el statu quo. Ella negó con la cabeza. Sabes, en realidad estoy agradecido a Adelia. Sin su visita, podría haberme quedado en este matrimonio sin sentido durante mucho tiempo, temeroso del cambio. Wesley la miró, con una mezcla de ira, confusión y, sorprendentemente, resentimiento. Era como si se sintiera ofendido porque su mujer se hubiera atrevido a responder a su traición con la suya propia. No te creía capaz de algo así, dijo al fin. Lo mismo digo, respondió Yvette. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Tú o yo? Wesley permaneció largo rato en silencio, sopesando claramente sus opciones. Por fin cedió. Cogeré lo que necesito y me iré a un hotel, dijo. Pero ahí no acaba la conversación, Yvette. Tenemos que tener una discusión seria sobre el futuro. Divorcio, división de bienes. No es tan fácil como crees. Lo sé, asintió ella. Pero continuaremos esta conversación con los abogados. Se dio la vuelta y subió las escaleras del primer piso, dejando a Wesley de pie en el pasillo. En su dormitorio, que ahora era solo suyo, Yvette abrió el armario y empezó a meter las cosas de su marido en una gran bolsa de viaje. Camisas, pantalones, ropa interior, calcetines, objetos que una vez habían formado parte de su vida en común, pero que ahora se estaban convirtiendo en el recuerdo de 5 años que ella no podía calificar ni de felices ni de infelices, sino de malgastados. Media hora más tarde, Wesley estaba en la puerta con 2 bolsas. «Te llamaré mañana», dijo él, que aún no se creía que aquello estuviera ocurriendo de verdad. «Como quieras», contestó Yvette, «pero mejor a través de un abogado». Cerró la puerta tras él y, por primera vez en toda la noche, se permitió respirar hondo. De repente, la casa parecía enorme y vacía, pero había un extraño alivio en aquel vacío. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que llevaba años pesando sobre sus hombros. Yvette se dirigió a la cocina, donde se enfriaban los filetes olvidados. Los tiró a la basura, lavó la sartén y se sirvió un vaso de vino. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Complicado, incierto, pero al menos sería honesto. Yvette había pasado la noche en vela y por la mañana, apenas amanecido, ya estaba al teléfono con Jocelyn Pryor, la abogada de familia que Tegan le había recomendado. A pesar de lo temprano de la hora, Jocelyn había accedido a reunirse con ella aquella tarde. Yvette sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad mientras reunía los papeles de la propiedad adquirida conjuntamente. «¿Qué tal te va?», preguntó Tegan cuando Yvette entró en la tienda, más pálida que de costumbre. «Como una persona que por fin ha decidido arrancarse una muela», respondió Yvette mientras colgaba el abrigo. «Duele, da miedo, pero sabes que será más fácil». Relató brevemente a Tegan los acontecimientos de la noche anterior, omitiendo los detalles de su relación con Rourke y las amenazas de Wesley. La asistente la escuchó comprensiva y se ofreció a hacerse cargo de sus clientes durante el día para que Yvette pudiera concentrarse en su reunión con el abogado. «Eres una verdadera amiga», sonrió Yvette agradecida. «Y tú te mereces algo mejor que un hombre que engaña y miente», replicó Tegan con firmeza. «Si necesitas ayuda con la mudanza o con cualquier otra cosa, solo tienes que decirlo». El día transcurrió lentamente. Yvette intentaba concentrarse en el papeleo de su despacho, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al inminente divorcio y sus posibles consecuencias. Las insinuaciones de Wesley de que podría utilizar la información sobre las irregularidades en su negocio eran especialmente inquietantes. No era una amenaza vana. Como inspector de seguridad alimentaria, tenía acceso a las bases de datos de los proveedores y podía documentar que la composición real de los productos Essency no siempre coincidía con la de las etiquetas. A la 1 de la tarde sonó el teléfono. Yvette miró la pantalla, un número desconocido. «Al habla Yvette Baxter»,
contestó en tono profesional. Hola, cariño. La voz de Wesley sonó alegremente. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué necesitas? Preguntó Yvette con frialdad, irritada por su familiaridad. Solo quería asegurarme de que estabas bien y sugerirte que nos reuniéramos para charlar. Quizá podríamos comer juntos. Tenemos muchos asuntos pendientes. Lo hablaremos con los abogados, le cortó Yvette. Hoy me reúno con los míos. Hubo una breve pausa. Hablas muy en serio, sonó sorprendido Wesley, como si esperara que ella cambiara de opinión de la noche a la mañana. Mira, anoche los dos estábamos emocionados. Quizá deberíamos hablarlo con calma, sin abogados. ¿Por qué tenemos que darle tanta importancia? Porque tenemos demasiada amor, replicó Yvette. Y no quiero seguir viviendo en esta pimacha. Yvette, la voz de Wesley se puso tensa. ¿Te das cuenta de que el proceso de divorcio nos hará quedar mal a los dos? Sobre todo si hay pelea por los bienes. Tu negocio. ¿Me estás amenazando otra vez? Le interrumpió Yvette. Solo confirma que he tomado la decisión correcta. No estoy amenazando, replicó Wesley rápidamente. Solo quiero que lo pienses. Por cierto, esta mañana me he pasado por casa y he recogido unos papeles de mi despacho. Espero que no te importe. Yvette se puso tensa. ¿Qué clase de papeles había cogido? ¿Algo que tuviera que ver con las finanzas que compartían o algo que pudiera utilizar contra ella? Te agradecería que me avisaras con tiempo de tus visitas. Y no vengas cuando no estoy en casa. También sigue siendo mi casa, le recordó Wesley. Al menos legalmente. Pero no te preocupes, solo me he llevado mis cosas. Yvette no le creyó, pero no era el momento de enfrentarse a él. Tengo que irme ya, dijo. A partir de ahora, comunícate conmigo a través de un abogado. Colgó el teléfono y respiró hondo. Tendría que comprobar qué se había llevado Wesley de la casa, y tal vez cambiar la cerradura. La reunión con Jocelyn Pryor fue mejor de lo que Yvette esperaba. La abogada, una mujer bajita de unos 50 años con ojos astutos y mirada directa, escuchó atentamente su historia, hizo algunas preguntas aclaratorias y fue directa al grano. En los casos en que hay pruebas de adulterio, el tribunal suele ponerse del lado del cónyuge infiel, explicó Jocelyn. Pero debes estar preparada para la posibilidad de que tu marido utilice tus propios delitos contra ti, delitos contra usted. Te refieres a mi aventura con el proveedor, aclaró Yvette. Tanto a él como a los posibles problemas con tu negocio, asintió Jocelyn. Si consigue demostrar que has infringido la normativa sobre etiquetado de productos, podría afectar seriamente no solo al proceso de divorcio, sino a todo tu negocio. Yvette asintió. Comprendía los riesgos. ¿Cuál es su consejo? En primer lugar, corregir cualquier irregularidad en el negocio lo antes posible, dijo Jocelyn con firmeza. En segundo lugar, reúna todas las pruebas posibles del adulterio de su marido. En tercer lugar, prepárese para una posible auditoría financiera. Necesitamos saber que todas sus declaraciones fiscales están en orden. Yvette tomó notas en su cuaderno. La conversación con el abogado fue aleccionadora y la obligó a analizar la situación de forma más pragmática. Empezaré a preparar los documentos hoy mismo, dijo Jocelyn al final de la reunión. ¿Y piensas en qué condiciones de divorcio estás dispuesta a insistir? La casa, las finanzas, el negocio, hay que tenerlo todo en cuenta. Al volver a casa aquella tarde, Yvette se sentía agotada pero decidida. El plan de acción estaba claro: arreglar las fórmulas de los productos, reunir todos los documentos financieros, cambiar las cerraduras de la casa, y tal vez hablar con Roark de suspender temporalmente su relación. No necesitaba una baza más en manos de Wesley ahora mismo, pero cuando se detuvo frente a la casa, se llevó una desagradable sorpresa. El coche de Adelia estaba en la entrada y ella estaba sentada en el porche, obviamente esperando a Yvette. ¿Qué haces aquí?, preguntó Yvette, saliendo del coche y mirando con recelo a la inesperada invitada. Adelia se levantó.
Tenía la cara roja de llorar y los ojos hinchados. «Todo es culpa tuya», dijo acusadora. «Wesley dice que no puede estar conmigo porque amenazas con arruinar su carrera». A Yvette le sorprendió este giro de los acontecimientos. «¿Qué? Yo no le he amenazado con nada. Él me amenazó a mí». «Estás mintiendo», gritó Adelia dando un paso al frente. «Dijo que habías encontrado unos documentos que podían costarle el puesto, que si acudía a nosotros, lo destruirías». Yvette negó con la cabeza, asombrada por el dudoso comportamiento de Wesley. No solo había incumplido sus promesas a Adelia, sino que había echado la culpa a Yvette, haciéndose pasar por víctima de un chantaje. «Adelia, te ha mentido», dijo Yvette con firmeza. «No le he amenazado. Al contrario, está intentando utilizar información sobre mis negocios para impedir que solicite el divorcio». «No me lo creo». Adelia negó con la cabeza. «Wesley no es así. Es un hombre honesto y de principios. Eres tú la que lo manipula, la que lo mantiene en este matrimonio contra su voluntad». Yvette suspiró, dándose cuenta de la inutilidad de la discusión. Adelia estaba demasiado cegada por sus sentimientos hacia Wesley para ver la verdad. «Mira», dijo, intentando hablar con calma, «no estoy reteniendo a Wesley. Yo misma quiero el divorcio. Si te está diciendo lo contrario, miente». «Entonces, ¿por qué no está conmigo?». Había desesperación en la voz de Adelia. «¿Por qué dice que deberíamos tomarnos un descanso? Que ahora no es un buen momento». «Porque es un cobarde», respondió Yvette con sinceridad. «Y porque nunca iba a dejarme por ti. Quería tener un matrimonio estable y algo de diversión aparte». Adelia la miró con odio. «Estás celosa», dijo, «celosa de que me quiera a mí y no a ti, de que vayamos a tener un bebé del que ni siquiera has hablado». «Wesley no quiere a nadie más que a sí mismo», replicó Yvette cansada. «Y, créeme, no estoy celosa. Te compadezco, porque tarde o temprano te darás cuenta de quién es en realidad». Rodeó a Adelia y se dirigió a la puerta principal, pero ella la agarró del brazo. «No hables así de él». Adelia tenía rabia en los ojos. «Sigues intentando arruinar nuestra felicidad, pero no te lo permitiré». Yvette le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Adelia, vete. Estás enfadada y lo comprendo, pero yo no soy tu enemiga. Tu enemigo es Wesley, que sigue mintiéndonos a los dos. No me iré hasta que me prometas que lo dejarás en paz». Adelia le bloqueó el paso hacia la puerta. «No hasta que dejes de amenazarlo con esos estúpidos documentos». «¿Qué documentos?». Yvette se puso tensa. «¿Qué te ha dicho exactamente?». «Que habías encontrado unos papeles sobre sobornos en su departamento», contestó Adelia. «Que si se iba con nosotros, se los enviarías a sus superiores». Yvette se quedó paralizada, digiriendo la información. ¿Sobornos? ¿De qué estaba hablando? ¿Realmente Wesley estaba aceptando dinero para encubrir fechorías? ¿Y pensaba que Yvette lo sabía? «Adelia», dijo lentamente, «no sé nada de sobornos. Si Wesley está implicado, es su problema, no el mío». «Estás mintiendo», volvió a gritar Adelia. «Dijo que habías encontrado los recibos, que le estabas chantajeando». Yvette pensó un momento. Quizá Wesley había guardado algo en el despacho de casa, algo comprometedor, y ahora temía que ella lo descubriera. Eso explicaría su visita de esta mañana para conseguir los «Female». «Adelia, te juro que no sabía nada de ningún soborno», dijo Yvette con firmeza. «Pero si dices la verdad y Wesley está implicado, deberías pensártelo 2 veces antes de comprometer tu vida con un hombre así». «Cállate». Adelia empujó a Yvette con fuerza repentina y ella dio un paso atrás. «No te atrevas a denigrarlo. Lo hizo por nosotras, por nuestro futuro». Yvette se dio cuenta de que la conversación se estaba volviendo peligrosa. Adelia estaba al límite. Su embarazo no hacía más que aumentar su inestabilidad emocional. «Llamaré a la policía si no te vas», advirtió Yvette, sacando el teléfono. «Estás en una propiedad privada y estás siendo agresiva.
Llámalos, replicó Adelia desafiante, y yo les contaré tus travesuras con el maquillaje, que estás envenenando a la gente con tus cremas orgánicas. Yvette mantuvo la calma por fuera, aunque por dentro hervía de rabia y miedo. Marcó el 9 y le mostró la pantalla a Adelia. Una última oportunidad de marcharse amistosamente. Adelia dudó, pero dio un paso atrás. Esto no ha terminado, amenazó. No arruinarás nuestra felicidad con Wesley. No te lo permitiré. Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia su coche. Yvette la vio alejarse, aún con el dedo sobre el botón de llamada. Solo cuando el coche de Adelia desapareció al doblar la esquina, se permitió exhalar y colgó el teléfono. Dentro de la casa, lo primero que hizo Yvette fue dirigirse al despacho de Wesley. Como sospechaba, los cajones de la mesa estaban vacíos y todos los documentos habían desaparecido de la caja fuerte empotrada en la pared, detrás del cuadro. Obviamente, Wesley había tenido tiempo de deshacerse de cualquier cosa comprometedora. Yvette se sirvió una copa de vino y se sentó en una silla intentando comprender la situación. Así que Wesley no solo la engañaba, sino que probablemente aceptaba sobornos en el trabajo. Y ahora que ella hablaba de divorcio, temía que lo utilizara en su contra. Así que decidió pasar a la ofensiva y amenazarla con exponer a Essence y Adelia. La pobre e ingenua Adelia había creído cada palabra que le había dicho y ahora consideraba a Yvette el principal obstáculo para su felicidad. Un error peligroso, dado su estado emocional. El teléfono de Yvette vibró. Un mensaje de Rourke. ¿Va todo bien? No contestas al teléfono. Suspiró. Con el ajetreo del día, había perdido varias de sus llamadas. Ahora mismo necesitaba apoyo, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que arrastrar a Rourke a esta situación podía ser peligroso, sobre todo si Wesley decidía utilizar su aventura contra ella. En realidad no, respondió. ¿Hablamos mañana? Tenemos que vernos en persona. La respuesta fue inmediata. Claro. He estado preocupada. ¿Estás en casa? ¿Quieres que vaya? Yvette dudó. Una parte de ella quería verle, pero otra se daba cuenta de que podría complicar las cosas. Mejor mañana, escribió. Hoy tengo mucho que pensar. Lo comprendo. Ten cuidado. Yvette colgó el teléfono y se tapó los ojos. Qué confuso era todo. Hasta hacía una semana su vida había parecido relativamente sencilla, un matrimonio aburrido, un negocio próspero, una aventura secreta. Ahora se encontraba en el centro de una auténtica tormenta entre dos fuegos, su marido, dispuesto a destruir su negocio, y su amante, que la consideraba enemiga de su felicidad. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. ¿Había vuelto Adelia? ¿O era Wesley? Yvette se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Un repartidor estaba en el umbral con un gran sobre. «Señora Baxter», preguntó cuando ella abrió la puerta. «Es del bufete de abogados Harris y Asociados. Firme aquí, por favor». Yvette firmó, cogió el sobre y cerró la puerta. Cuando lo abrió, encontró una notificación legal del abogado de Wesley. Su marido impugnaba su derecho a la ocupación exclusiva de la casa que compartían y exigía un reparto equitativo de todos los bienes, incluido su negocio. Wesley no perdió el tiempo. Ya había empezado la guerra y había asestado el primer golpe. Yvette volvió a su silla y releyó los documentos. Se adjuntaba una lista de los bienes que debían dividirse, y entre ellos figuraba Essence como bien adquirido conjuntamente, aunque Wesley nunca hubiera invertido un céntimo en ella. Además, en los documentos se insinuaba una actividad empresarial indebida que podría haber afectado a la valoración del negocio. Al parecer, Wesley estaba dispuesto a utilizar la información sobre irregularidades en las fórmulas de los productos como palanca. Yvette sacó su teléfono y marcó el número de Jocelyn. «Acabo de recibir los papeles del abogado de mi marido», dijo cuando la abogada contestó. «Está actuando más rápido de lo que esperábamos». «Envíame copias inmediatamente», respondió Jocelyn.
y no tome ninguna medida sin consultarme. Sobre todo, no te comuniques directamente con tu marido. No solo con él, suspiró Yvette. Su amante embarazada acaba de montar una escena en mi porche, acusándome de chantajear a Wesley con unos documentos de soborno. ¿Sobornos? Jocelyn parecía interesada. Podría ser útil. Si tu marido está realmente implicado en la corrupción, debilitaría seriamente su caso en los tribunales. No tengo ninguna prueba, admitió Yvette. Solo la palabra de Adelia. Y no es la fuente más fiable, por no decir otra cosa. Sigue siendo una pista, dijo Jocelyn. Haré que mi ayudante investigue un poco. Tened cuidado. Si esta mujer vuelve a aparecer, no contactéis con ella. Y pensad en una orden de alejamiento temporal. Yvette aceptó y prometió enviar copias de los documentos inmediatamente. Después de hablar con el abogado, se sintió un poco más segura. Al menos tenía a Jocelyn, una profesional experimentada que sabía cómo manejar situaciones como esta. Tomó otro sorbo de vino y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo, las farolas se estaban encendiendo. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, estaba Adelia, segura de que Yvette era la villana que estaba arruinando su felicidad, y Wesley, tejiendo su red de mentiras, intentando salirse con la suya. Yvette miró la tranquila calle y pensó en que su vida nunca volvería a ser la misma. Había una batalla que librar, por su negocio, por su reputación, por su futuro, y no iba a echarse atrás. Yvette se quedó mirando la enorme pila de documentos que llenaba su escritorio. Las 2 últimas semanas habían sido una pesadilla. Wesley había utilizado sus contactos para iniciar una inspección de Essence por parte del Departamento de Protección al Consumidor. Adelia había aparecido 2 veces en el exterior de la tienda, montando un escándalo y ahuyentando a los clientes. Además, regularmente llegaban al buzón de Yvette notas anónimas con amenazas, claramente escritas por una mujer. ¿Té? Tegan puso una taza humeante sobre la mesa. Pareces agotada. Gracias, sonrió Yvette agradecida. ¿Alguna noticia de los proveedores? Sí, todo está listo, asintió Tegan. Los nuevos ingredientes llegarán mañana por la mañana. Rourke prometió supervisarlos personalmente. Después de hablar con el abogado, Yvette había decidido revisar por completo las fórmulas de sus productos. Era caro y molesto, pero necesario. Si Wesley decidía utilizar la información sobre la incoherencia de las fórmulas en su contra, tenía que estar preparada. Tegan, que resultó ser una verdadera amiga, ayudó día y noche a rehacer las fórmulas, encargar nuevos ingredientes y reimprimir las etiquetas. ¿Y la información que te pedí que buscaras?, preguntó Yvette en voz baja, sorbiendo su té. Tegan miró a su alrededor, se aseguró de que estaban solas y sacó un pendrive de su bolso. No fue fácil, pero mi amigo de Hacienda encontró algo interesante, dijo. ¿Recuerdas el restaurante Lucky Lobster? ¿El que cerró el año pasado por infracciones del Código Sanitario? Yvette asintió. Bueno, 3 meses antes de cerrar, tuvieron una inspección. ¿Adivinas quién era el inspector? Wesley, respondió Yvette sin sorpresa. Exacto. ¿Y sabes qué es lo interesante? Después de su inspección, el restaurante obtuvo una puntuación perfecta, ninguna infracción. 3 meses después, otro inspector encontró tantas cosas malas en el local que lo cerraron el mismo día. Eso no prueba el soborno, dijo Yvette. No, asintió Tegan. Pero si rastreas las finanzas del dueño del restaurante, dio un golpecito a la memoria USB. Tegan tocó el pendrive. Aquí están sus extractos bancarios. El día anterior a la auditoría de Wesley, retiró $10,000 en efectivo, y el día después de la auditoría, la cuenta de su marido recibió $3,000 de un benefactor desconocido. Yvette enarcó las cejas, asombrada. ¿Es tan estúpido como para aceptar el dinero en su cuenta? No exactamente, sonrió Tegan. El dinero fue a parar a la organización benéfica de la que Wesley es fideicomisario, un fondo para animales abandonados.
Un plan de blanqueo muy conveniente. Yvette cogió el pendrive y sintió que la determinación se agitaba en su interior. Por fin tenía algo concreto contra Wesley, algo que podía usar para protegerse a sí misma y a su negocio. Y este no es un incidente aislado, continuó Tegan. En el pendrive hay varios ejemplos similares: restaurantes, panaderías, pequeñas tiendas de comestibles. Todo sigue el mismo patrón: retirada de efectivo antes de la inspección y donación a una organización benéfica después. Gracias. Yvette apretó con fuerza la mano de su amiga. No tienes ni idea de lo importante que es esto. Sí que lo sé, replicó Tegan con seriedad. He visto lo que te ha estado haciendo estas últimas semanas. No es justo. Te mereces algo mejor. Por la tarde, Yvette se reunió con Jocelyn en un pequeño café alejado del centro de la ciudad. La abogada examinó el material del pendrive y asintió con aprobación. Esto es bueno, dijo. Muy bueno. Ahora tenemos ventaja, pero tenemos que usarla con inteligencia. ¿Qué sugieres?, preguntó Yvette. Para empezar, enviar de forma anónima parte de este material al departamento de Wesley, respondió Jocelyn. Que empiece una investigación interna. Le distraerá y aliviará la presión sobre ti. ¿Y después? Y luego utilizaremos esa información para negociar el reparto de bienes, sonrió Jocelyn. Creo que Wesley se mostrará más cooperativo cuando se dé cuenta de que puedes empeorarle las cosas. Yvette se lo pensó un momento. El plan era arriesgado, pero eficaz. Estaba harta de ser la víctima, harta de defenderse. Era hora de pasar a la ofensiva. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. Hazlo. Una cosa más, añadió Jocelyn. ¿Cómo van las modificaciones de la fórmula? Está casi terminada, contestó Yvette. A finales de semana, todos los productos coincidirán con la composición declarada. Bien, asintió la abogada. Entonces estamos listos para contraatacar. A la mañana siguiente, Yvette se reunió con Rourke en Essence para recibir los nuevos ingredientes. A pesar del carácter profesional de la reunión, la tensión entre ellos era palpable. Apenas se habían visto a solas en las últimas semanas. Yvette había decidido que sería prudente aparcar su relación hasta que finalizara el proceso de divorcio. ¿Qué tal estás?, le preguntó Rourke cuando se quedaron solos en su despacho. Estoy aguantando, sonrió Yvette débilmente. Gracias por tu ayuda con los ingredientes. No podría haberlo hecho tan rápido sin ti. Lo que sea por ti, le tocó el brazo. Te echo de menos. Yo también, admitió ella. Pero ahora no es el momento. Lo entiendo, asintió Rourke. Que sepas que estoy aquí, y esperaré el tiempo que haga falta. Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono. Yvette miró la pantalla. El número de Adelia. Había llamado varias veces en los últimos días, pero Yvette no había contestado, siguiendo el consejo de Jocelyn de evitar el contacto directo. No interrumpiré, asintió Rourke, comprensivo, y salió del despacho. El teléfono siguió sonando. Tras una breve vacilación, Yvette decidió contestar, tal vez para saber cómo avanzaba la investigación interna contra Wesley. «Te escucho», dijo en tono neutro. «Has sido tú». La voz de Adelia sonó histérica. «Arruinaste su carrera. Eres un monstruo». Así que la información había llegado a los superiores de Wesley, y a juzgar por la reacción de Adelia, está surtiendo efecto. «¿De qué estás hablando?», preguntó Yvette con calma. «No finjas», gritó Adelia. «Wesley ha sido suspendido. Le acusan de corrupción. Tú les enviaste esos documentos, admítelo». «Adelia, cálmate», dijo Yvette con firmeza. «Yo no tengo nada que ver con los problemas de Wesley en el trabajo. Si le acusan de corrupción, por algo será». «Está mintiendo». La voz de Adelia era desgarrada. «Tú lo has montado todo. Nos has arruinado la vida. Dice que ahora no puede ayudarnos ni a mí ni al bebé». Yvette cerró los ojos. Típico de Wesley. Volver a cargar con la responsabilidad. «Adelia, escúchame bien»,
dijo. Si Wesley aceptó sobornos de verdad, es culpa suya, no mía. Y si dice que no puede ayudar a su hijo por problemas de trabajo, piensa en lo que eso dice de él como padre. «Cállate», gritó Adelia histérica. «Tú no sabes nada. Nos quiere. Quería darnos un futuro». «¿Acepta sobornos para asegurarse un futuro?», preguntó Yvette con escepticismo. «¿No habría sido más fácil trabajar honestamente?» «Tú te arrepentirás de esto». La voz de Adelia se volvió amenazadora. «Voy a acudir a ti, y esta vez me escucharás». La conexión se cortó. Yvette suspiró y marcó el número de Jocelyn. «Parece que nuestro plan ha funcionado», dijo cuando contestó la abogada. «Han suspendido a Wesley, pero su novia está furiosa y se dirige hacia mí. No contactes con ella», advirtió Jocelyn. «Si aparece, llama a la policía». «Yo puedo encargarme», dijo Yvette con seguridad. «Tengo una idea mejor». Se despidió de la abogada y salió a la planta de ventas, donde Tegan estaba preparando un nuevo lote de mercancía. «Necesito que te vayas a comer», dijo Yvette, «y que te quedes al menos una hora. Voy a tener una conversación desagradable». Tegan parecía preocupada. «¿Estás segura? ¿Quizá debería quedarme?» «No». Yvette negó con la cabeza. «Esto es privado. Yo me encargo». A regañadientes, Tegan aceptó. Cuando se marchó, Yvette cerró la puerta principal y puso un cartel que decía «Pausa técnica». Luego regresó al despacho y sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos impresos, registros financieros de Wesley, fotos de sus reuniones con propietarios de restaurantes, extractos de su fundación benéfica. La espera no fue larga. 20 minutos después, llamaron furiosos a la puerta de la tienda. Yvette se acercó y vio a Adelia a través del cristal, sonrojada, con los ojos hinchados por las lágrimas. «Ábreme», le exigió. «Tenemos que hablar». Yvette abrió la puerta y la dejó pasar. «Ven al despacho», dijo con calma. «Allí no nos molestarán». Adelia la siguió con la respiración agitada por la ira. En el despacho, Yvette le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie. «¿Cómo has podido?», empezó. «Va a perder su trabajo por tu culpa. Podría ir a la cárcel». «Si va a la cárcel no será por mi culpa, sino por sus propios actos», replicó Yvette con firmeza. «Pero no te he llamado para eso. Quiero enseñarte algo». Abrió una carpeta y dejó sobre el escritorio una copia impresa de la correspondencia entre Wesley y su abogado que Jocelyn había recibido como parte del proceso de divorcio. «Léelo», señaló Yvette el párrafo resaltado. Adelia se inclinó de mala gana y pasó los ojos por encima del texto. Su rostro cambió cuando terminó de leer. «En cuanto al niño, no necesito los resultados de la prueba de paternidad. Estoy dispuesta a reconocer la paternidad formalmente si eso ayuda a negociar mejores condiciones en el proceso de divorcio, pero en realidad no pienso participar en la crianza, quizás una manutención mínima, nada más». Es falso», dijo Adelia con inseguridad, pero ya no había la misma convicción en su voz. «No», sacudió Yvette con la cabeza. «Es un documento oficial del juicio. El abogado de Wesley se lo envió a mi abogado por error. ¿Ves la fecha? Eso fue 2 días después de que le informaras del embarazo». Adelia se puso pálida y se desplomó en la silla. «Me estás mintiendo», susurró. «Wesley no puede haber escrito eso. Me quiere. Quiere este bebé». Yvette sacó otro documento de la carpeta, una copia impresa de un extracto bancario. «Mira», señaló una línea. «Prueba de paternidad en MedLab. Hace 15 días. Ya se había hecho la prueba, Adelia, sin que tú lo supieras». Adelia cogió la impresión con manos temblorosas. «No», le temblaba la voz. «Me lo habría dicho». «¿Cómo dijo que me dejaría por ti?», preguntó Yvette en voz baja. «¿Cómo dijo que yo lo chantajeaba con unos documentos?». «Wesley es un mentiroso, Adelia. Me ha estado mintiendo todos estos años. Te ha mentido a ti. Y te sigue mintiendo». Sacó el último documento,
una copia de la declaración de Wesley a la policía sobre el acoso de Adelia. Presentó una denuncia contra ti hace 3 días, dijo Yvette. Afirma que le estás acosando, amenazando, interfiriendo en su trabajo. Pide una orden de alejamiento. Aquel fue el golpe definitivo. Adelia rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Yvette la observó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de simpatía y alivio. Por fin esta mujer estaba viendo la verdad. ¿Por qué me enseñas todo esto?, preguntó Adelia cuando se hubo calmado un poco. ¿Estás disfrutando con mi humillación? No, sacudió Yvette la cabeza. Te lo enseño porque te mereces la verdad, porque tu hijo se merece un padre mejor que Wesley, y porque quiero que esta disputa sin sentido entre nosotros termine. Volvió a guardar los papeles en la carpeta. Tienes elección, Adelia. Puedes seguir creyendo a Wesley, atormentarme, arruinar tu vida, o puedes aceptar la verdad y empezar a cuidar de ti y de tu bebé, sin Wesley. Adelia la miró fijamente durante un largo rato, sin decir una palabra. En sus ojos se leía una tormenta de emociones: ira, dolor, decepción, vergüenza. No te estoy pidiendo que seas mi amiga, continuó Yvette. Solo que pares esta guerra. No es buena para ninguno de los dos. El único que se beneficia de nuestra enemistad es Wesley. Adelia se levantó lentamente de la silla. Te odio, dijo en voz baja. Y a él también. Los dos os merecéis el uno al otro. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. No vendré más por aquí, dijo. Pero no creas que lo hago por ti. Lo hago por mi bebé y por mí. Cuando la puerta se cerró tras Adelia, Yvette exhaló un suspiro de alivio. Puede que no hubiera sido una reconciliación completa, pero al menos la guerra abierta había terminado. Ahora podía concentrarse en sus problemas. Los acontecimientos de las semanas siguientes se desarrollaron con rapidez. Una investigación interna sobre el departamento de Wesley había descubierto numerosas irregularidades y éste se enfrentaba a cargos penales. Desesperado, aceptó todas las condiciones de Yvette en el proceso de divorcio. Ella se quedaba con su casa y su negocio, y él solo con su coche y sus efectos personales. El día que se hizo oficial el divorcio, Yvette abrió una botella de champán en su despacho. A su lado estaban Tegan y Jocelyn, que la habían apoyado durante todos esos meses difíciles. Por la libertad, proclamó Yvette alzando su copa, y por un nuevo comienzo. Por la libertad, repitieron las mujeres. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Jocelyn tras el primer brindis. Voy a concentrarme en los negocios, respondió Yvette. Por fin Essence es completamente legal y quiero que siga siéndolo, sin compromisos ni recortes. ¿Y la vida personal?, preguntó Tegan con una sonrisa. Yvette le devolvió la sonrisa. Puede que ya tenga a alguien en mente. 3 meses después, Yvette estaba sentada en la terraza de un restaurante con vistas a la bahía. Frente a ella estaba Rourke, que ya no era solo un proveedor y amante, sino un socio oficial, en los negocios y en la vida. Tras su divorcio, habían decidido no ocultar más su relación, y había resultado ser la mejor solución. Toma, le tendió Rourke un sobre. Acabo de recibirlo de un amigo mío de la administración municipal. Yvette abrió el sobre y miró el documento. Era una sentencia contra Wesley, una condena condicional y una fuerte multa por corrupción. También se le prohibía ejercer cargos públicos durante 5 años. Se ha librado, dijo, devolviéndole el documento. Dadas las circunstancias, sí, asintió Rourke. Pero su reputación está arruinada, su carrera ha terminado. Tiene lo que se merece. Yvette asintió. No sintió ningún regodeo, solo alivio de que aquel hombre ya no pudiera influir en su vida. ¿Y Adelia?, preguntó Rourke. ¿Sabes algo de ella? Solo que dio a luz hace un mes, respondió Yvette. Un niño. Y demandó a Wesley por manutención. La prueba de ADN confirmó la paternidad.
Irónico, sonrió Rourke. Se esforzó tanto por eludir responsabilidades y ahora va a pagar de todos modos. Mucho, añadió Yvette. Dados sus actuales problemas económicos, la pensión alimenticia sería una pesada carga. Miró hacia la bahía, donde el sol se ponía, tiñendo de dorado el agua. Una vida que parecía destrozada hacía solo unos meses adquiría ahora nuevos colores. Essence prosperaba. Su relación con Rourke se fortalecía y los recuerdos de su matrimonio fallido se desvanecían poco a poco. ¿En qué estás pensando?, preguntó Rourke, observando su rostro. En lo extrañas que han resultado las cosas, respondió Yvette. Hace solo 6 meses estaba atrapada en un matrimonio sin sentido, mintiendo a los clientes sobre la alineación, con miedo al cambio, y ahora eres libre, terminó Rourke por ella. Libre para ser tú misma, para hacer lo que crees correcto, para construir la vida que quieres. Exacto, sonrió ella y estiró la mano por encima de la mesa, apretándole la palma. Y estoy agradecida por ello, incluso a Adelia, por extraño que parezca. Si no hubiera sido por su visita con esas fotos, quién sabe cuántos años más habría pasado en esta farsa que llamo matrimonio. Rourke levantó la copa. Por lo impredecible de la vida, propuso un brindis, y por la mujer que encontró la fuerza para cambiarla. Brindaron, e Yvette pensó que quizá por primera vez en mucho tiempo era realmente feliz. No solo contenta, no solo tranquila, sino verdaderamente feliz. Wesley y Adelia estaban en el pasado, cada uno con sus propios problemas, cada uno con su propio bagaje de mentiras y resentimientos, y ella tenía una nueva vida por delante, una que pretendía vivir honesta y plenamente, sin compromisos, sin arrepentimientos.